Saludos, mi nombre es Cristian Ayala y en este video te voy a revelar cómo estructurar tu día para eliminar distracciones y operar con enfoque total. Después de ver este video vas a entender por qué algunas personas nunca logran sus metas y cómo romper ese ciclo. Si entiendes y aplicas estos ejemplos del día de hoy, vas a tener completo enfoque y máxima productividad. Voy a mostrarte la diferencia entre un día lleno de interrupciones y un día diseñado estratégicamente. Antes de empezar con el video, quiero dejar muy claro que esto es uno de los temas más importantes, el enfoque y tener un trabajo eficiente en cualquier cosa que tú quieras hacer en tu vida. Y cómo tener la máxima productividad para llegar a donde quieres llegar. Si tú no dominas el enfoque y no dominas la productividad, hacer el trabajo eficiente, hacer un día estratégicamente para que el día sea valioso y que haya valido la pena lo que hiciste en el día de hoy, si tú no tienes ese día estructurado, no estás teniendo los resultados que quieres. Porque hay gente que tiene resultados en meses lo que tú te tardas en años. Y tú te preguntas por qué tienen más resultados, qué están haciendo diferente, cómo esta persona logra más y yo no logro lo mismo. Pues básicamente cómo estructuran su día, su horario de enfoque, su productividad, en lo que le dan prioridad en ese día, es lo que hace la diferencia entre tú y la persona que tiene los resultados. Por eso tienes que saber cómo estructurar tu día de trabajo eficiente. Porque te preguntarás por qué esta persona tiene más resultados cuando todo el mundo, cada persona exitosa en este mundo, igual que tú, tienen las mismas 24 horas. La diferencia es cómo estructuran su día para un trabajo eficiente. Eso es lo que hace la diferencia. El 1% trabaja de forma eficiente en lo que tienen que trabajar, en completo enfoque y la máxima productividad para llegar a cabo lo que quieren lograr. La mayoría de la gente trabaja en un trabajo interrumpido, tan lleno de distracciones y no le dan enfoque al trabajo que tienen que darle. Y eso es lo que vamos a hablar en este tema, porque es súper importante. Y una vez que tú domines esto, vas a entender cómo llegar a cabo y cómo lograr lo que tienes que lograr. Primero vamos a discutir cómo es el trabajo interrumpido, en donde está la mayoría de la gente y no logran los resultados que quieren por este simple factor y este ciclo que nunca para. Nunca para este ciclo. Y así está la mayoría de la gente hoy en día porque hay tantas distracciones y no pueden enfocarse en lo que se tienen que enfocar. Pero antes de explicarte esto, quiero enseñarte la importancia de The One Thing. En la vida, en lo que tú quieras hacer, tienes que enfocarte en una sola cosa y no tan solo el propósito definido que tú tengas para lograr las metas que tú quieras lograr como empresario o como el trabajo que tú tengas, la posición que quieras conseguir, lo que sea. La gente tiene que saber la diferencia entre the one thing para el trabajo interrumpido y el trabajo eficiente. La mayoría de la gente, digamos, no tienen completo enfoque y están llenos de distracciones por el simple hecho de que la gente quiere hacer una lista de 18 cosas en un solo día. Y literalmente ese es la productividad tradicional de hacer una lista completa de cosas para que llegue el día y hacer la máxima que tú puedas, y eso es tener enfoque y eso es ser productivo. Cuando literalmente eso es lo más falso que hay, porque la máxima productividad que tú puedes tener y el máximo enfoque es solamente haciendo una cosa. Y siempre hay una forma de hacer una lista. Y tú tienes que saber exactamente cuál es tu único one thing en ese día. Digamos que tú planeas toda tu semana para esa única cosa, para las cosas que tú quieras hacer. Para cada día tú te enfocas en una sola cosa. O el día antes también. Y digamos que tú haces una lista de 20 cosas.
Y de 20 cosas tú las reduces a 15. Y de 15 tú las reduces a 10. Vas tachando porque hay una siempre más importante que otra. Después de 10 la bajas a 5. Después de 5 la bajas a 2. Y después de 2 la bajas a 1. Siempre va a haber algo más importante que otra cosa. Y siempre va a haber uno que es lo más importante que cualquier otra cosa para lograr lo que tú quieras lograr. Y eso se llama the one thing. Y en eso, antes de empezar cualquier lista de productividad y enfoque, tú tienes que enfocarte en esto. En the one thing, en lo único. En lo que sea. Y ahí ya tú podrás saber cómo lograr lo que tú quieras lograr. Porque es básicamente esto. Es básicamente en dónde enfocas tu energía. Digamos que esta es tu energía como persona, la energía, y enfocas un 10% en cada cosa. Este es el trabajo interrumpido y no tener completo enfoque en una sola cosa. Esto es un 10%, un 10%, un 10%, un 10%, 10%, 10%, 10%, 10%. Enfocas toda tu energía en diferentes cosas. Esta es la lista tradicional que hacen, que dicen que hagas. Hagan muchas cosas a la misma vez, pero al final, si lo has intentado, nunca logras los resultados que tú deseas, porque toda tu energía la estás enfocando en diferentes cosas, en las que no son, en las the one thing. Este es el trabajo interrumpido. Este es el trabajo interrumpido. Hacer muchas cosas a la vez y no te traen los resultados que tú necesitas. Pero ¿cómo sería si te enfocas en the one thing y toda tu energía, el 100%, tú la enfocas en una sola cosa? Y aquí lo consigue los resultados. Porque desde que te levantas hasta que te acuestas, en lo que tú piensas y en lo que tú actúas, y el completo enfoque es solamente in the one thing, en tu única cosa, y te lleva los resultados. Y sientes más productividad y tu día más productivo cuando ya tú sabes que la única cosa tú lo pudiste cumplir. Completo enfoque y buenos resultados, lo que tú estabas buscando. Pero esto, haciendo la energía de diferentes cosas, en diferentes cosas, te vas a sentir perdido y literalmente no vas a conseguir los resultados porque vas a querer tener resultados de cada uno, de cada cosa que te estás enfocando. Y al final sientes que no haces nada por ese simple factor, por tener el trabajo interrumpido. Y es como mostré aquí. La actividad principal, distracciones y actividad principal. ¿Qué quiere decir esto? Que tú empiezas con una tarea y digamos esto, tú empiezas con todas las tareas. Con el tiempo durante el día, digamos en el deep work, digamos 4 horas trabajando corrido. En el deep work a la hora o a las 2 horas te llega una distracción. Te vas al teléfono o lo que sea o llega alguien y te habla, te distraes. Pierdes el enfoque y la energía ya tú la pones en la distracción que llegó a tu vida. Pierdes energía y esa concentración que tú tenías en ese momento se pierde por este simple momento de distracción. Y luego cuando quieres volver a la actividad principal que estabas haciendo, todas estas tareas, ya el trabajo es menos eficiente y no tienes la energía como la que tú empezaste. So que cuando vuelves aquí ya tienes trabajo ineficiente y no completa los resultados que tú quieres llegar. Por el simple factor que no te enfoques en una sola cosa en el tiempo que sea necesario para llegar a los resultados que tú quieres llegar. The one thing. Tienes que enfocarte en the one thing. Y ahí es donde está la diferencia.
Y en el trabajo eficiente es cuando llega el 100% de los resultados. Cuando ya tú sabes, tienes que eliminar todo tipo de distracciones en tu vida. Cuando tú eliminas el 100% de distracciones en tu vida, ahí es cuando yo te pregunto, ¿qué estás dispuesto a dar a cambio para llegar a la vida que tú quieres llegar? So que una de las cosas necesarias es dejar el teléfono. Apagar el teléfono siempre que tú vayas a trabajar, dejarlo en otro cuarto, ponerlo en Airplane Mode para que no te llegue ninguna notificación y literalmente trabajar en modo monje. Literal, para que siempre estés enfocado al 100% en the one thing. Y cómo funciona el trabajo eficiente y trabajar de la mejor manera para que puedas llegar a los resultados que tú quieras llegar. El trabajo eficiente no tiene ninguna distracción. No tiene teléfono, no escucha música, nada. Solamente trabaja y piensa en cómo llevar a cabo su actividad principal, que es solamente the one thing. Si se acuerdan, yo les dije la lista de disminuir todo lo que puedan hasta solamente una cosa. Y tú no te mueves de esa cosa hasta que la termines. Cuando tú la termines, es cuando tú te vas a otra cosa. Pero tienes que traer los resultados que tú quieres hasta que tengas y estés satisfecho con esos resultados y pasar a otra. Pero jamás y nunca puedes trabajar dos cosas a la vez. Eso no es tener enfoque. Tener enfoque es solamente una cosa y ese es el máximo de productividad y donde te vayan los resultados que tú quieras llegar. So que la actividad principal de One Thing es cuando tú empiezas y durante esas 4 horas o las horas que tú trabajes hasta el final, sin cero interrupciones, es que tú llegas al resultado que tú quieras llegar. Es como te mostré aquí. La energía, el 100% de energía, te lleva a los resultados. Hay una gran diferencia entre hacer 10% de cada uno y básicamente el 100% de energía desde que te levantas para llegar a la vida que tú quieras llegar. Pero es básicamente esto. Esta es la única estrategia para empezar a tener resultados y tener completo enfoque en lo que tú quieres lograr. En lo que tú quieres lograr. Y es muy importante que tienes que tener claro esto. No tan solo es tener enfoque y trabajo eficiente, eliminar distracciones. Es tu descanso. Tienes que tener el descanso necesario para operar de completo enfoque. ¿Qué tú comes? La salud. ¿Qué tú haces en tu día? ¿Qué música tú escuchas? ¿Qué tú haces cuando te levantas? Cuando trabajes también tienes que tener Airplane Mode. Dejarlo en modo avión que no te llegue ninguna distracción. Eso es súper importante también. Pero como dije, tienes que saber desde que te levantas qué tú haces. Tienes que analizar cada paso que tú haces durante el día. Las primeras 2 horas de tu día hacen la diferencia también. So que en lo personal, como yo lo hago, y es como yo lo aprendí y es que he tenido los resultados que yo he querido tener, es básicamente desde que te levantas, estás en modo silencio. En modo silencio. So que literalmente desde que tú te levantas estás completo, lleno de energía, ya que tuviste el descanso necesario, está el 100% de energía y es cuando más tú tienes que aprovechar esa energía que tú tienes. Y el cerebro es el jardín más fértil y tú tienes que cuidar ese jardín de distracciones y de las cosas que tú escuchas en las primeras horas del día. ¿Y qué yo quiero decir con eso? Es tan simple como lo que tú escuchas y la música que tú escuchas y en lo que tú te enfocas. ¿Por qué? Sabiendo lo que tú escuchas en las primeras horas del día es lo que te da el enfoque que tú te tienes que enfocar. Digamos que tú te levantas de esta manera y tú sigues durante el día de esa manera.
y ahí es cuando tú tienes cero distracciones y estás en completo enfoque y la energía necesaria para operar. Pero digamos, la mente funciona de esta manera, tú te levantas de esta manera y luego una música innecesaria o una música o una distracción o algo que requiera mucha energía, la energía va a ser en forma de olas, y así funciona la mente. Funciona la mente así y eso es el trabajo interrumpido. Está lleno de emociones y la energía literalmente se enfoca en diferentes cosas y así es que no logran los resultados porque trabajan de esta manera. Pero el trabajo eficiente es cuando tú te levantas, no tienes ninguna distracción y lo primero que haces es directo a lo que tienes que trabajar, en leer, crecimiento personal, el negocio que tú tienes o lo que estés trabajando, sin nada de distracciones. Es solamente tú y tu trabajo. Solamente tú y tu trabajo. Las horas que sean necesarias. Trabajando eficientemente, teniendo la salud correcta, la comida correcta. La comida es súper importante, la dieta, porque eso te puede ayudar si mejorar en el trabajo o quitar energía de tu trabajo. Por eso la dieta es súper importante. Y lo que tú comes, lo que tú tomas, lo que tú haces en tu día a día, ¿qué estás dispuesto a dar a cambio para tener una buena alimentación y tener completo enfoque en lo que tú tienes que hacer? Además de la comida, es las cosas, tu vida diaria y las distracciones que llegan a tu vida, digamos, del fin de semana, de amistades o lo que sea. ¿Qué estás dispuesto a dar a cambio para mantener ese enfoque en la única cosa que tú tienes que hacer y trabajar en tu negocio, en tu emprendimiento, crecimiento personal o en la meta que tú tengas como persona? ¿Qué estás dispuesto a dar a cambio para decir que no y tener completo enfoque en lo que tú tienes que terminar? Esas son distracciones que llegan a tu vida. Pero por voluntad propia tú tienes que saber sí o no. Tienes que saber decir que no en tu vida. Y enfocarte en tu única cosa, the one thing, en el trabajo eficiente. Todo en la vida está lleno de distracciones. Solamente tienes que saber en qué te tienes que enfocar y solamente en lo único. Cuando ya tú sabes operar de lo único y trabajando en tu propósito, no hay ninguna distracción que pueda llegar a tu vida. Porque ya tú sabes el final de tu película, ya tú sabes cuál es tu propósito, cuál es tu propósito para ayudar a las personas o ayudarte como individuo. Solamente eso. Tienes que enfocarte en una sola cosa y es lo único que te pido. Enfócate en una sola cosa, haz la lista de las cosas que tienes que hacer. Sigue eliminando hasta que llegue a una cosa y solamente actúa, piensa en llegar a cabo ese trabajo que tú tienes que hacer. Esa es la diferencia entre un trabajo ineficiente y un trabajo eficiente en una sola cosa, eliminando distracciones y airplane mode, tu vida diaria. Esta es la fórmula. Quitar distracciones, enfocarte, distracciones fuera, airplane mode in the one thing. Eso es todo cómo funciona y la gente exitosa logra lo que quieren hacer, completo enfoque y productividad. La productividad no es hacer muchas cosas, es solamente hacer una cosa, completo enfoque y llegar a los resultados que tú quieras llegar. Ahí está la diferencia y es tan sencillo como eso. La vida tiene que ser simple y no complicada. Tiene que ser simple y no complicada. So que la mejor manera para que la mente funcione de la manera correcta es haciendo el trabajo simple en una sola cosa y enfocando el 100% de energía en una sola cosa. Obviamente mucha gente está en la mentalidad de que hace muchas cosas y a ver qué más tiene resultados, pero en verdad te está frenando y en verdad te está alejando de las metas. Básicamente por esa mentalidad de hacer muchas cosas. Es muy importante salir de este ciclo porque jamás y nunca vas a tener los resultados que tú deseas por este simple factor. Enfócate en esto, el 100% en the one thing. Encuentra ese one thing y vas a saber operar y vas a tener resultados mucho más grandes y vas a ver muy resultados diferentes en tu vida. Enfócate en ese one thing. Como dije anteriormente, tan pronto te levantes, cero distracciones y solamente en ti. Solamente en ti como persona.
Las primeras 3 o 4 horas de tu día son sagradas, eso es lo más que tú tienes que cuidar para tener completo enfoque. Tienes que aprender a cómo estructurar tu día, el día antes, o la semana, o incluso el año. Tienes que saber qué hacer cada día. Lo peor que puede pasar en tu vida o en tu día es que te levantes sin saber qué vas a hacer. Esa es la peor pesadilla de cada persona, que te levantes y literalmente no sepas ni qué hacer, en qué empiezo, qué hago ahora, qué hago después de esto. Tú tienes que saber cómo estructurar tu día y desde el día antes ya tú sepas qué hacer el día de mañana. Y eso es súper importante porque mientras tú vas durmiendo, ya cuando tú te acuestas, en el subconsciente ya lo último que tuviste y lo que leíste, lo que iba a hacer el día después, ya mientras estás durmiendo, ya tú estás pensando en eso, que cuando te levantas ya estás por automático para el trabajo. Y eso es súper importante. Por eso de escribir y repetir lo que vas a hacer desde el día antes al otro día. Eso es lo más importante porque la mente opera de esa manera. Siempre está pensando en lo último que pensaste antes de acostarte. Y si tú te enfocas en lo que tú vas a trabajar el día siguiente y en lo que tú te vas a enfocar, ahí es que tienes los resultados y trabajas de una mejor manera porque ya la mente está preparada para el trabajo. Y así es como funciona la mente y cómo opera y tener lo que quieres buscar porque ya la mente está preparada y puesta para el trabajo. Si eres una persona que quiere empezar a tener máxima productividad pero no se pueden lograr el enfoque necesario, digamos de 4 horas necesarias, puedes empezar tan simple como un bloque de cada 90 minutos. Hace un bloque de 90 minutos de puro enfoque, puro trabajo, sin distracciones en una sola cosa por 90 minutos. Después te da un descanso de 5 a 10 minutos y vuelve a esos 90 minutos. Y así sigue sucesivamente. 5 minutos, 90 minutos, 5 minutos, 90 minutos. Y ahí es donde tú podrás ver los verdaderos resultados y va a haber una diferencia en tu vida. Porque un trabajo de puro trabajo sin distracciones va a haber la diferencia en los resultados. Y algo que quiero volver a repetir es que tienes que estar claro, ya cuando pongas esto en práctica, te preguntes cada día antes de dormirte, ¿qué logré este día y por qué fue tan exitoso? Y ya como consecuencia vas a tener la respuesta y es porque tuviste un día estructurado, porque ya lo tuviste un día estratégico y eficiente en una sola cosa. Va a ver la diferencia y hace el plan para el otro día y vuelve a tener los mismos resultados, que son eficientes. Y vuelve a hacer el plan en una sola cosa, el 100% de energía en una sola cosa, trabajo principal, trabajo eficiente. Vuelve a tener los resultados. Cada día mejora 1% y sigues teniendo los resultados que tú deseas porque te enfocas en una sola cosa, el 100% de los resultados. Es tan simple como eso. Antes de dormir te hará eso siempre. Haz la lista, trabajo eficiente y te lleva los resultados que tú quieras tener. No es tan difícil. The one thing. Espero que este video haya sido de mucho valor y repito, si aplicas esto vas a tener completo enfoque y productividad en tu vida. Va a haber una diferencia de resultados en tu día a día y llegar a las metas que tú quieras llegar. Además, te quiero invitar a un curso completamente gratuito en la descripción. Puedes entrar, ahí podrás aprender cómo operan los verdaderos empresarios, cómo tienen los resultados que tienen gracias a un sistema. Y eso todo te lo explico en el curso gratuito. Nos vemos del otro lado. Suerte.